Buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Como ven el tema, ¿verdad? Esto me llamó la atención cuando busqué esta palabra arrepentimiento. Y desafortunadamente salen muchas respuestas, aún de cristianos, que no sé realmente si de verdad son cristianos, ¿verdad? Porque yo tengo entendido, ¿verdad? Que muchos iban a ir a apostasía. Apostasía es apartarse de la verdad, no creer, ¿verdad? De lo que dice el Señor. Pero también, ¿verdad? Como hay obreros de Dios, hay obreros de Satanás. Unos que lo hacen voluntariamente, ¿verdad? Y otros que están perdidos y se engañan ellos mismos, ¿verdad? Para que profundicemos esto, ¿verdad? Más, como podemos ver, ¿verdad? En ese versículo de Ezequiel, dice que el alma que pecare esa morirá, ¿verdad? Entonces, muchos se van a esta manera de ver, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que significa realmente, ¿verdad? El arrepentimiento. Muchos dicen es cambiar de opinión, otros dicen cambiar tu manera de ser. Otros dicen también es que dejar de pecar. Okay. Pero si ponemos a analizarlo, ¿verdad? Realmente esto no es así, ¿verdad? Lo que significa arrepentimiento, muchos predican, ¿verdad? Y dicen arrepiéntete de tus pecados y no explican con claridad qué significa realmente lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? El engaño de estas malas enseñanzas, hay un propósito del maligno detrás de estos falsos maestros o falsos pastores, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Aquí no nos vamos a ir lejos, ¿verdad? Dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá. Aquí el Señor nos está advirtiendo que esto iba a ocurrir, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición, y muchos seguirán sus perdiciones. De la tristeza, ¿verdad? Esto es lo que da tristeza. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? El Evangelio. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Lo vemos, ¿verdad? Con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Están condenados, ¿verdad? Están condenados. Están en maldición igualmente a todo aquel que no ha creído en el Evangelio. El que no ha creído en el Evangelio va directo al lago de fuego. Así es. Así de simple. Vamos a Ezequiel otra vez, ¿verdad? Ezequiel 18. Vamos a leer ese versículo que muchos lo cambian en su conveniencia para poner temor a las almas, ¿verdad? Que me entienden. Les ponen temor y les enseñan que tienes que cambiar tu manera de ser. Pero ¿qué hacen realmente en ese instante? Anulan el sacrificio de Jesucristo.
Pero también no barnizan ellos, ¿verdad? Oh, no, 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 sí, creemos en Jesucristo, pero tienes que cambiar. Así hablan los calvinistas. ¿Mm? Así habla el católico, que hay que hacer buena obra. ¿Mm? Así hablan los pentecostales. Y aquí vamos a decir así, vamos a hablar abiertamente. ¿Qué dice el mundo? Haz el bien. ¿Mm? ¿Ya vieron cuál es el engaño? ¿Mm? Estas enseñanzas de perdición, herejías. Negar el sacrificio de Cristo y ponerle gotas de sudor al hombre. Así no nos enseña la palabra de Dios. Miren Ezequiel 18, versículo 20. Analicemos este versículo. Lo que hacen es negar el sacrificio del Señor Jesucristo. Lo niegan. 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero ¿qué significa esto? La impiedad. ¿Cuál es la impiedad? Recordemos que el que cumplió toda la ley fue Jesucristo. Toda la ley cumplida en Jesucristo. Jesucristo. Entonces, como Jesucristo cumplió la ley, Él es el único que puede justificar. Entonces, nuestra fe depositada en Jesucristo. Y cuando somos salvos por Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, pone sus leyes en nuestros corazones para que andemos en ellas. Nosotros no obramos para ir al cielo. La obra la hizo Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo es cambiar nuestra mentalidad a como éramos antes, que ha limpiado el alma. ¿Ok? Entonces, esa es la regeneración que hace el Espíritu Santo. Y por eso somos sellados, porque hemos entendido lo que hizo Cristo y que no hay nada que nosotros podamos hacer porque Jesucristo es el único. ¿Ok? Miren, lo que leímos en 2 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1-3 dice: estas son las herejías destructivas que el Señor habla, ¿verdad? También ellos se engañan a ellos mismos, porque no se han arrepentido y creído quién pagó por ellos. Lo dice ahí mismo también, negando que el Señor ya pagó por ellos. El Señor ya pagó por todos nosotros. Lo único que debemos de hacer es solo creer que lo hizo. ¿Ok? Todos los pecados están pagados. O van a decir, pero ¿cómo es eso? Entonces les hago una pregunta. ¿Jesucristo tiene que morir otra vez? ¿A que no? Todos los pecados del mundo cayeron sobre Jesucristo. Todos los vituperios que me vituperaban cayeron sobre mí, dice la palabra del Señor. Jesucristo llevó ese peso, esa carga. Por eso Jesucristo lloró en Getsemaní. Sangre. Por toda la cochinada, todo lo que llevaba sucio en su carne, que no era ni culpa de él. ¿Ok? Él pagó ahí mismo por todos. Cada quien que viene ante la presencia de Dios, que eso es un acto de humildad, humillándose: Señor, yo soy pecador, yo examino mi corazón y he pecado contra ti. Ahora, ¿cómo puedo venir limpio yo ante Dios? Nunca. Es por medio de Jesucristo. ¿Me entienden? ¿Ya vieron qué engañoso es esta enseñanza de que hay que hacer el bien? Hay que cambiar de pensamiento. Hay que ya no hacer lo malo. ¿Ok? Todo eso es bueno, pero esto no aplica a la salvación para ser salvo. No aplica. El que lo hace todo es Cristo. El Señor no acepta el sudor de un pecador. Eso es ilógico.
Hagamos en cuenta que mis manos están llenas de lodo. Estoy sucio. Y me ponen un balde con agua pura, limpia. Mis manos, al sumergirlas, las voy a ensuciar. Así son nuestros actos pensando de hacer algo bueno para agradar a Dios. Esto no es así. ¿Ok? Nosotros no vamos a agradar a Dios con nuestras obras para ir al cielo. La única obra que acepta el Señor es Jesucristo. Y ese es el amor que tiene el Padre, ¿verdad? El Padre Celestial. El Señor no quiere que nadie vaya al infierno. El hombre escoge. El Señor nos ha dado libre albedrío. Escogemos qué camino. Camino a la perdición o camino a la vida eterna, ¿verdad? Ahora, estas son las herejías, ¿verdad? Destructivas, ¿verdad? Y cuando dice, también ellos engañando y engañan se engañan a ellos mismos porque no se han arrepentido y creído quién pagó por ellos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y van a ver. 2 de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué? No han creído, no han sido regenerados, no han creído en el Evangelio, no han creído. Hablan, predican, enseñan que hay que hacer algo para ir al cielo, hay que hacer algo para ser acepto a Dios, y eso no es así, eso es mentira. El único regalo que nosotros debemos de aceptar es el de Jesucristo, que ya hizo todo por nosotros. Creyendo en lo que hizo Jesucristo, sí, yo creo en lo que Jesucristo, Él lo hizo todo, Él llevó todos mis pecados, Él puso todos mis pecados en la cruz, quedaron clavados. Ahí murió, ¿verdad? Ahí murió mi vieja criatura, la persona, la carne, ¿verdad? Murió ahí, ¿verdad? Entonces, el verdadero significado de lo que significa arrepentirse significa aceptar la maldad que hay en nosotros y hemos pecado contra Dios, el cual está condenada a la persona a ir al infierno. Sí. Cuando te das cuenta, sí, hay un mal en mí. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a buscar una solución, ¿verdad? Pero la solución no está en nosotros. Está en Cristo. Entonces, la salvación, ¿dónde la encuentro la salvación? En Cristo. Entonces, ¿dónde van mis ojos? A la cruz. ¿Ok? Por eso, la palabra de Dios dice que la justicia de Dios nos condena por nuestra naturaleza, porque nos gusta pecar, la carne le gusta pecar. Y debemos buscar a Cristo. ¿Cuánto se nos van los ojos para ver una mujer? A veces hasta se codicia a una mujer que no es de nosotros. Se vienen pensamientos maliciosos. Pecamos de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, nosotros reconocemos, sí, existe un mal, está en mí. En mí está el mal. Entonces, ¿cuál es la medicina? Cristo. Vamos a Gálatas, capítulo 3, ¿verdad? Mire, Gálatas 3. Okay. Gálatas 3, 24, 27. Gálatas capítulo 3, hasta el versículo 24 al 27. Dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo, buscar, ¿verdad? ¿Dónde? Ok, pequé contra Dios, yo he pecado contra Dios, me siento mal. Yo he pecado contra Dios y la palabra dice que si yo no estoy bien con Dios, yo voy a ir al infierno.
¿Cómo yo voy a estar bien con Dios? Oh, Jesucristo murió por mí. ¿Me entienden? De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Eso solo es creer. Solo creer en Jesucristo, en lo que Él hizo. Más venida la fe, más venida la fe, o sea, deposito mi fe en Cristo, más venida la fe, ya no estamos debajo del ayo. Porque estamos justificados al creer. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no estamos hablando de bautismo de agua, estamos hablando bautismo del Espíritu Santo. Bautismo lo que Jesucristo es el que hace, ¿verdad? Hechos capítulo 1. Hechos 1:5. Miren lo que dice aquí Jesucristo. Jesucristo es el que bautiza. No bautiza ni Juan el Bautista, no bautiza el Papa, no bautiza el pastor, nadie. Eso no es así. Jesucristo es el que bautiza. Miren, Actos, los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 y al 5. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice él, oíste de mí, dice Jesús, ¿verdad? Porque Juan a la verdad bautizó en agua, bautizó es pasado, mas vosotros seréis, futuro, seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Ahora, Efesios 1:13. Miren lo que dice Efesios 1:13. Vamos a ver si es cierto que el pastor es el que bautiza, o el papa, o no sé. Efesios 1:13 dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio, ¿verdad? El cual esperando también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste en ese instante, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. ¿Alabanza de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó. Entonces se nos da la arra. La arra es como el anillo, ¿verdad? Las arras, si ustedes buscan el diccionario, es algo que el novio daba a las novias de compromiso. Me voy a casar. Vengo a traerte porque ahora vas a ser mía. Esa es la garantía que nos ha dado Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Ahora, recordemos que dijo Jesús a los incrédulos y religiosos, ¿verdad? Vámonos a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Versículos 23 y 24. Y les decía, Jesucristo hablando, ¿verdad? Vosotros sois de abajo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa esto? Todo aquel que no ha creído que Jesucristo pagó por sus pecados, que Él es el que da el dador de la vida eterna, estás condenado. Sí, es condenada la persona. No ha creído, no ha entendido lo que significa creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es depositar la fe en Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado, ¿verdad? Murió por nuestro pecado, fue sepultado, resucitó el tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Eso es creer. Yo creo todo lo que Jesucristo hizo por mí,
Cristo murió por mí. Es una sustitución que hizo Jesucristo, porque los que debíamos de pagar éramos nosotros. ¿Y cuál es la paga? Muerte, al infierno. ¿Por qué el infierno? ¿Por qué el infierno? Porque iba a ser eterna. Es eterna. Miren, es eterna. ¿Saben por qué? El alma es eterna. El alma no puede morir. ¿Ok? El alma va a ir eternamente al cielo o eternamente al infierno. Eternamente al cielo, que han creído el Evangelio de Salvación. Eternamente al infierno, los que no han creído. Y los que no creyeron. ¿Ok? Los que no creyeron. Así que cuando estamos con vida en la carne, nosotros tenemos tiempo. Y el tiempo es en cuanto escuchas el Evangelio, ¿verdad? Ahora, morir, ir al infierno, es la segunda muerte. La primera muerte es la carne, cuando morimos. La segunda muerte es el infierno, por no haber creído el Evangelio, ¿verdad? Ahora miren lo que dice Jesucristo también. Ahí mismo en ese libro, Juan 3. Jesucristo es bien claro. El Señor es claro, pues Dios, ¿verdad? Dios, porque Él era Dios manifestado en la carne. 3, 18, 19. Dice: el que en Él cree, Jesús, ¿verdad?, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, Jesús, ¿verdad?, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No se arrepintieron, no reconocieron que tenían un mal. La humildad que ve el Señor es cuando yo me siento mal, pero tomar acción, Señor. Yo sé que soy malo, yo sé que existe el mal en mí, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo de la ira que ha de venir. Yo quiero ser hijo de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios, eso es mentira. Todos somos creación, los que hemos aceptado el Evangelio somos hijos, pero los que no han creído, ¿verdad? Es duro de aceptarlo, pero es así, hijo del diablo. Porque todos los hacedores de maldad, y estamos hablando del alma. El alma tiene que ser limpia, y la única manera es creyendo en el Evangelio. Jesucristo es el que justifica con su sangre, ¿verdad? De esa manera somos justos ante los ojos de Dios. Ahora, Marcos 16:16. Marcos está antes de Lucas. Marcos 16:16. Miren lo que dice aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado el que no ha creído que Jesucristo pagó por su pecado. Juan 10:6. Juan 10:6 dice: esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué eran lo que les decía. Perdón, es 10:26. Yo estoy leyendo 10:6. Me disculpan. 10:26. Aquí está. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El que escucha lo que Jesucristo habla es porque es oveja del Señor. ¿Ok? Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Después de segunda de Pedro. Primera de Juan 5. Versículo 4. Dice: porque todo aquello que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Imagínense. Nuestra fe, la fe en Jesucristo. La fe en lo que hizo Jesucristo. Jesucristo pagó por mi pecado, yo lo creo, ¿verdad? Esa es la seguridad que tenemos nosotros, ¿verdad? De vida eterna, seguridad eterna. Ahí mismo, en ese capítulo 5, versículos 10 y 12. Miren lo que dice ahí. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Yo tengo la seguridad, yo voy al cielo, no por lo que yo haga, es por lo que hizo Cristo. Esa es mi seguridad es en Cristo, no en mis obras. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Es fácil de entender esto. 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Muchos dicen, no, pecador, si ya hoy pecaste, ya vas a ir al infierno. No entienden la salvación, no han creído, no han entendido lo que significa ser salvo. ¿Verdad? Entonces, el arrepentimiento significa examinándote con la palabra de Dios, y cuando tu corazón sabe, porque la conciencia, estamos conscientes cuando hemos hecho mal. Entendemos, Señor, es cierto, yo pequé contra ti. Y miren, y vamos a seguir pecando. Aunque no queramos, vamos a pecar. Entonces, ¿dónde depositamos nuestra fe para ir al cielo? Jesucristo. Eso es todo. Es todo. Lo que pasa es que nosotros nos gusta hacer más difícil. ¿Por qué? Eso se llama religiosidad. Queremos nosotros jactarnos de lo que hacemos. Pero es que yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Y no podemos. No podemos porque nuestras obras no son justas, no son dignas para que el Señor las acepte. Eso no es así. La única obra que acepta el Señor es Jesucristo. Claro, cuando nosotros ya somos salvos, hacemos cosas para el Señor, pero no las hacemos para ir al cielo. Las hacemos como agradecimiento y darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Y glorificar al Padre, porque cuando glorificamos a Jesucristo, glorificamos al Padre. ¿Verdad? Entonces, el arrepentimiento es reconocer que estamos mal ante los ojos de Dios y tomar una acción, y la acción es la fe en Jesucristo. Eso es todo. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad? Y muchas gracias por estar atentos, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga y el Señor toque sus corazones. Y por favor, el orgullo es lo que lleva al hombre a la perdición. ¿Ok? El orgullo es lo que detiene que el Señor está intentando de dar tu mensaje, ¿verdad? Así que abran sus corazones, ¿verdad? Y entiendan lo que el Señor les está diciendo. Bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad? Hasta la próxima, si Dios quiere. Y si nos da licencia de vida, ¿verdad? Hasta pronto. Bye.